Cuando entré en St. John, me enamoró. El campus del colegio era precioso. Un edificio de piedra espléndido. Parecía un castillo. Me encantaba aquel colegio. Nuestro colegio tenía una estatua magnífica de Jesucristo con las manos amorosamente situadas sobre las imágenes de dos niños. Veía que Jesús amaba a los niños y que los niños amaban a Jesús también. Me llamo Gary Smith. Tenía 4 años en 1954 y me gustaba mucho estar en el colegio. Me gustaba estar en el pabellón dormitorio. El pabellón molaba más que estar en casa con mis padres, ya que no tenía hermanos. Cuando llegué al colegio me encantó, ya que había muchos niños de mi edad con quienes podía jugar. Y eran buena gente, era un buen grupo de amigos. En 1953 tenía 4 años. Y recuerdo que cuando llegué no podía parar de llorar. Y miraba a una monja. Llevaba su hábito blanco y negro. Estaba mirando a la monja y mis padres se marcharon. Todas las mañanas decían misa. El cura prendía incienso y el olor llenaba la capilla. Uno se sentía como en el cielo. Quería ser católico como todo el mundo. Así que a los 10 años, el padre Murphy me bautizó. Murphy abrazaba a los niños. Todos los niños lo querían, siempre se arracimaban a su alrededor. Jugaba con los niños y las monjas andaban por allí observando y sonriendo. Quería llamar la atención de Murphy como todos los niños. Lo necesitaba, era como un segundo padre para mí. Tenía la misma habilidad que el flautista de Hamelin para que todas las ratas lo siguieran e hicieran lo que él quisiera. El padre Murphy conocía el lenguaje de signos y podía comunicarse con los niños. Era oyente, pero sabía el lenguaje de signos y muy bien. Recuerdo que lo miraba y pensaba, ahí va, es impresionante de verdad. Lawrence Murphy se crió en Milwaukee, Wisconsin, e ingresó en el Seminario San Francisco en 1943. Cuando se ordenó sacerdote en 1950, no se fue lejos, ya que fue destinado en el colegio para sordos St. John. Tenía una gran capacidad para hablar en público y recaudar fondos, y en 1963 fue ascendido a director del St. John. Cuando el padre Murphy me bautizó, me sentía orgulloso, me sentía mejor. Estaba emocionado y deseaba tomar la primera comunión a los 12 años. Más adelante me metí en líos en el cole. Era travieso. Y las monjas me decían, ve a la habitación del padre. Y eso hacía. En el confesionario había un tabique pared divisorio, pero como había tan poco espacio, le veías la cara a través de él. Así podías comunicarte por signos y te bendecía. Rellené el impreso de confesión. En la lista había robo, mentiras, sexo y cosas así. Yo marcaba las cosas y lo entregaba.
El padre Murphy miraba el impreso y te hacía preguntas muy raras como ¿has estado con chicos? Yo decía, he jugado conmigo mismo, y te hacía preguntas detalladas en plan, ¿cómo? ¿O qué hiciste? Y luego decía, vale, quiero verte en mi despacho esta tarde. Y yo le decía, vale, y salía del confesionario y me arrodillaba a rezar. Me preguntó, ¿has jugado con el pene? Y yo le dije que no. Pero me echó una mirada de esas suyas. Y me entró miedo. Y reconocí que sí, que había jugado. Me dijo que me bajara los pantalones y lo hiciera allí mismo. Así que jugué un ratito. Me miró con mucha atención hasta que acabé. Luego me dijo que Dios me perdonaba y me sentí como si mis pecados se hubieran borrado. Podría ser que él también jugase consigo mismo, pero no lo vi. Recuerdo que una tarde fui al despacho de Murphy y cerró la puerta y me dijo que me quitara los pantalones. Y dije, ¿que me quite los pantalones? Me extrañó y pensé, ¿por qué tendré que hacerlo? Y me quedé mirando a aquel hombre de traje negro y alzacuellos blanco y pensé, es cura y hay que obedecerle. Así que me bajé los pantalones y él abusó de mí. Me sentí enfermo y confuso. ¿Por qué me haría eso un cura? ¿Y esto está bien? ¿He hecho algo malo? No, no lo sabía. Después de aquello salí y me lo callé. Más adelante, el padre Murphy decidió que el confesionario estaría en la segunda planta en un trastero. Confesé mis pecados. Me perdonó, me bendijo y entonces me tocó. Rompí a sudar como un loco. Estaba tan nervioso que notaba cómo temblaba. Y yo solo pensaba, basta, basta. Cuando el padre Murphy paró, me acosté inmediatamente. Estaba malísimo. Estaba malísimo y me tumbé en la cama bajo el cobertor y me sentía absolutamente asqueado. Yo era fraile, era un fraile muy piadoso y me crucé de brazos, bajé la vista, me dediqué a mis estudios, vivía dentro del sistema. Richard Saib fue monje benedictino durante 18 años. También fue terapeuta y orientador de sus compañeros sacerdotes. El sexo y el celibato se convirtieron en el centro de mis investigaciones y estudios. Saib inició lo que se convertiría en un estudio desarrollado durante 25 años sobre el celibato sacerdotal. Mi intención era que aquello ayudase en el adiestramiento de los curas. Sentía que podía contribuir siendo sincero sobre el tema. Los datos mostraban que en cualquier momento dado, no más del 50% de los sacerdotes católicos romanos estadounidenses observaba el celibato. Había cierto grado de experimentación, relaciones, implicación e incluso implicación delictiva con niños. Y cuanto más investigaba, más y más descorazonado me sentía. Saben que el celibato no se practica. Y me refiero a las autoridades vaticanas, o sea, a los obispos, a los superiores religiosos. Y cuanto más asciendes, mejor lo saben. No observarás el celibato, pero mientras sea en secreto, no pasa nada. Saib comprobó que el clericalismo, al tener al sacerdote en un pedestal por encima de los laicos corrientes, propiciaba el secretismo del sistema. Los niños se lo revelaban a sus padres y decían, pues el padre me ha hecho tal cosa. No digas eso, no puedes decir eso de un cura. Lo cual permitía a los sacerdotes expresarse sexualmente, algunos de vez en cuando y otros de un modo horrendo.
Saip diagnosticó el síndrome que la policía llama de corrupción por una causa noble, una creencia de que las buenas intenciones purifican el mal comportamiento. Para un cura, la creencia en su propia bondad puede transformar como se convierte el pan en el cuerpo de Cristo, una perversión, en un acto sagrado. Un cura que tuvo una aventura con una niña de 12 o 13 años llevó a uno de sus encuentros lo que dijo ser una hostia consagrada y le tocó con ella la vagina y dijo, así es como Dios te ama, y luego la violó. Se pasa de esa amplia aceptación social, el cura es perfecto, el papa es perfecto, a esta especie de perversión del poder que puede distorsionarse de este modo. El sistema de la clerecía católica, por la que siento un gran respeto y a la cual he consagrado muchos años de mi vida, selecciona, cultiva, protege, defiende y produce los abusadores sexuales. Una noche me acosté y antes de dormirme vi que el padre Murphy se colaba en el dormitorio como un lobo feroz. Vi que se sentaba en una cama a la luz de la tenue lámpara del cartel de salida y vi que abusaba de un chico. Me imaginé a Jesús llorando en la cruz con el corazón roto, preguntándose por qué haría Murphy aquello. ¿Por qué Jesús se quedaba mirando sin más? Entraba como un gato. Claro está, no lo oíamos, pero algunos abrían los ojos y veían pasar una sombra oscura y sabían que era él. Veía que iba y escogía a ciertos chicos. Sabía qué chicos pondrían objeciones si iba a por ellos. Los niños notaron que el padre Murphy elegía a los alumnos con padres oyentes que no conocían el lenguaje de signos, a fin de que los niños no pudieran contarle a sus padres lo que les pasaba. Era su favorito. Me deseaba. Le gustaba verme eyacular. Obtenía lo que quería y se marchaba. Era su rollo. Estaba enfermo. Temía contárselo a mi madre porque no pensaba que me fuera a creer. Diría, un cura jamás haría una cosa así a los niños. Guardé el secreto. Mi madre ya había sufrido mucho. Mi hermano se había electrocutado. Mi padre se había ahorcado. Mi madre había sufrido mucho y no quise herirla. Me costaba comunicarme con mi padre. Así que mi padre hablaba y el padre Murphy era el intérprete. Mi padre y yo no manteníamos correspondencia, ya que yo no sabía escribir bien. Así que dependía del padre Murphy y de las monjas para comunicarme con mi padre. Mis padres eran oyentes y usábamos el lenguaje de signos, pero no el auténtico lenguaje de signos estadounidense. Usábamos ciertos signos propios para cosas como comer o para regañarme, pero la verdad es que no lo hacían mal. Me regañaban sacudiendo el dedo y no había teléfono para sordos. Mis padres estaban lejos, así que ¿cómo iba a poder comunicarme? Murphy se aprovechaba de los niños en esa situación. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las hermanas? ¿Dónde estaban las monjas que en teoría cuidaban de los niños? Las monjas debían de oírlo, pero volvían la cabeza y miraban hacia otro lado. Murphy no era el único al que las monjas podrían haber oído colarse furtivamente en el pabellón por las noches.
Murphy reclutaba a chicos mayores en un sistema organizado de abusos. Uno de ellos era Tom Tannehill, un estudiante de instituto que había sufrido abusos de Murphy. Siendo supervisor del pabellón, Tom se sirvió de las amenazas de castigo para obligar a sus víctimas a practicarle felaciones. Puff Cohen solo tenía 7 años la primera vez que Tom abusó de él. Ahora cree que Tom abusaba de él por Murphy. Yo era muy inocente, cándido. Después de la primera vez que Tom jugó conmigo, me acostumbré. Me entusiasmaba que me hubiera escogido entre todos. Me hacía sentirme especial. Bambi fue la primera película que vi con subtítulos, lo cual fue de lo más emocionante. Me senté en la parte de atrás, en el lado de los niños. El padre Murphy se me acercó por detrás y me dio un golpecito en la nuca. Así que miré hacia arriba y saludé con la mano, ya que creía que me estaba saludando. Y luego seguí viendo la película. Y volvió a darme. Así que le presté atención. Ahora lo pienso y creo que seguramente me diera con el pene. Estaba jugando conmigo. En 1963, el padre Murphy se marchó durante unas semanas. En su ausencia, lo sustituyó un sacerdote de Chicago, el padre Walsh. Veía hacer signos al padre Walsh y lo observaba. Y pensé, pues oye, voy a hacer lo posible por contárselo. Creo que fue en confesión, con que le dije al padre Walsh lo de que el padre Murphy abusaba de mí. No dijo nada, pero noté que la expresión de su rostro cambiaba. Pasó una semana y sabía que su último día sería el viernes, y el padre Murphy había regresado. El padre Murphy entra en mi clase y llama al padre Walsh. Cuando vi aquello supe que ya estaba armada. Me levanté del asiento y fui a observarlos desde la esquina de mi clase. Vi que el padre Walsh y el padre Murphy montaban una buena bronca en el pasillo. Volví, me senté en el pupitre y no dije una palabra de aquello. Murphy volvió y jamás dijo nada. Al año siguiente esperaba que regresara el padre Walsh, pero ya no volvió. No volvió al segundo año, no volvió al tercer año. Ya no volvió más. Durante los meses estivales, Murphy se llevaba a algunos niños a su cabaña del norte de Wisconsin. Murphy pedía a los niños que escogieran al que dormiría en su cama con él. Todos me señalaron para que durmiera en la cama del padre Murphy. Y el padre Murphy volvió a abusar de mí. Pero yo jamás lo toqué, me negué. Pero él me tocaba y todo el mundo lo sabía. Y me dejaron solo y no dijeron nada. El padre Murphy preguntó quién iba a dormir con él y todos señalamos a un chico, Joe, y dijimos, él no quería ser elegido. Pobre Joe, me sabe mal que lo escogiéramos. Murphy animaba a muchos niños de los que abusaba a recabar fondos para el St. John. Siendo sordomudos, les decía que fuesen a los bares donde los parroquianos que simpatizaran con ellos serían más libres para gastarse el dinero. Terry recaudó tanto dinero que ganó una moto. Cuando Murphy llevó a Gary y a los demás chicos mayores de viaje a ver universidades en Washington y Nueva York, abusó de Gary casi todas las noches. Me daba miedo que se enfadase si le decía que no. Yo no sabía qué hacer. Me acostumbré y me daba igual. Yo solo quería graduarme, largarme de allí y sentirme mejor. Entre las edades de 26 y 31 fui bautizado de un modo muy radical. Me decían que no era una anomalía, que era un patrón, que hay centros de tratamiento. Antes de la ordenación no tenía ni idea de que tuviéramos centros de tratamiento por todo el mundo, para que fueran los curas que abusaban sexualmente, violaban y sodomizaban niños. Yo no lo sabía. Mis padres no lo sabían. No sabía que teníamos 55 abusadores en mi monasterio. No sabía que había más de 70 abusadores actuando en la archidiócesis. Eso no era del dominio público.
Poco después de su ordenación en la abadía de San Juan en College Beach, Minnesota, a Patrick Wall se le asignó una misión especial: viajar por todo el país apagando fuegos para la iglesia. El cura abusador sexual debe ser completamente eliminado, sus actos deben eliminarse, y luego hay otro tipo, en resumidas cuentas, otro mediador que se envía ahí, que procura que solo pasen las cosas normales, que la gente se bautice, se case, que la gente se entierre y que la vida normal de la parroquia pueda continuar. Yo creía que iba a descubrir delitos, a sanar heridas. Creía que era un cura pastoral, lo clásico, consolar al afligido, para lo que nos ordenamos. Pero era obvio que la gente que me enviaba tenía motivos ulteriores. Te autorizaban un gasto de hasta $250,000 para zanjar cada caso, si podías obtener una orden de confidencialidad. Y en 1995 teníamos un presupuesto de más de $7 millones para ocuparnos de los diversos problemas de abuso sexual infantil. Y la mayoría no quieren que nada se haga público, porque para la mentalidad católica no se demanda a la Iglesia. Quieren saber que va a cesar. Cuando Wall descubrió que no cesaba, que los padres abusadores tenían permitido permanecer en su ministerio, colgó los hábitos. ¿Y su misión consistía también en informar de todo esto a las autoridades locales? Nunca. Esa es la política en todo el mundo. Evitar el escándalo. Bob Bolger era otro alumno que sufrió abusos del padre Murphy en el St. John. Tras graduarse en la universidad empezó a andar con Arthur y Gary y descubrió inesperadamente recuerdos del St. John. Empecé a tener estas revelaciones, estos recuerdos. Finalmente me levanté y estaba furioso, y cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. Me lo había callado durante mucho tiempo y no había dicho nada a nadie. De repente comprendí lo mal que estaba aquello. Y Bob dijo: ve a la comisaría, ya, ve. Y pilló a Gary desprevenido. Y Bob dijo: si estás enfadado, Gary, pues ve a la comisaría ahora mismo, venga. Reconozco que yo temblaba. Nos fuimos para la comisaría y entramos. Bob estuvo redactando la denuncia con el agente, ya que sabía escribir bien. Y 2 agentes de policía nos dijeron que nos quedásemos en una sala. Y esperamos, y esperamos, y esperamos. Y fui a abrir la puerta y estaba cerrada. Y luego entraron 2 inspectores y dijeron: podéis iros. Y estábamos muy contentos por poder irnos. Y suponíamos que los inspectores ya habían hablado con Murphy. Aguardamos a que pasara una semana, luego pasó otra semana y otra más. No supimos nada. Aquello nos ponía malos. Murphy les había dicho que todo era mentira y que los chicos nos lo habíamos inventado, que no éramos más que unos gamberros. Empezó a fastidiarme más y más, porque oí que abusaba de otros niños. Estaba cabreado y quería proteger a los chicos sordomudos, y era el momento de hacer algo. Y lo hicimos. La idea fue de Bob. No pusimos la razón en el panfleto, tan solo queríamos advertir a la gente. Cuando la escuela organizaba una acuestación, iban a los coches aparcados ante el colegio y dejaban los panfletos que decían: no den dinero a este hombre porque abusa de los niños. Me sorprendió e intenté convencer a Bob de que en realidad aquel no era el modo de arreglarlo. Estábamos en plena era del activismo y él se entusiasmó.
e intentó que los sordomudos se plantaran. Por sugerencia de John Conway, contrataron a un abogado y empezaron a recabar declaraciones juradas de víctimas de Murphy. La idea era entregar las declaraciones que eran muy vívidas, que eran muy claras al arzobispo Cousins, y creíamos que así el problema se acabaría. Pensábamos que expulsarían al cura del colegio. La iglesia dio silencio por respuesta. Decididos a hacer oír sus voces, Bob, Arthur y Gary fueron a la catedral de Milwaukee y repartieron los panfletos entre los viandantes. Repentinamente se les concedió una audiencia con el arzobispo Cousins. Estaba el arzobispo, estaba el padre Murphy. De hecho, el padre Murphy estaba sentado junto a mí. Miraba hacia abajo, miraba alrededor. No quería mirarnos a los ojos. Había maestros de la escuela, había varios líderes de la comunidad de sordomudos que yo conocía para hablar a favor del padre Murphy. Entre el grupo había 2 sacerdotes. El arzobispo dijo que venían de parte del Vaticano. Y el arzobispo nos agradeció que pusiéramos el problema en conocimiento de la archidiócesis. Él había permitido ya este problema y comentó que ya en 1960 se había acometido la cuestión. Cousins negaría haberlo dicho, pero una investigación reveló que incluso antes de 1960, el padre Walsh había intentado hacer algo con Murphy. Tras oír las quejas de Arthur y de otros alumnos, Walsh informó de las acusaciones al predecesor de Cousins, el arzobispo Meyer. Meyer habló con Murphy y este confesó los abusos, pero Murphy no fue expulsado. Se marchó para un breve retiro antes de que volvieran a invitarlo a supervisar a los niños del St. John. Otros sordomudos se lo habían contado al padre Walsh, y el padre Walsh se lo comunicó a Mayer en 1957, y luego yo dije algo en 1963. Resultó que Walsh había enviado el mismo informe al despacho del nuncio papal, el embajador del Vaticano en Washington, D.C. De modo que para cuando se celebra la reunión en 1974, el Vaticano ya sabía de Murphy desde hacía 20 años. Era sabido, se había tratado anteriormente, así que no se podía cuestionar la validez de las denuncias. Inmediatamente dijimos, hay que expulsar al padre Murphy del colegio. Murphy dijo no. Yo me ocupo del presupuesto y del dinero y de todo. Y el arzobispo Cousins se enfadó mucho. Empezó a broncarnos y a discutir con nosotros. Yo pensé, ahí va, no me lo puedo creer. ¿Qué ha sido de su compasión? ¿No quería enterarse de todo esto? Con que al final nos marchamos. El arzobispo me dijo que estaba muy disgustado porque pensaba que estaba tratando con una persona con buena fe. Le dije que yo también creía que trataba con una persona con buena fe. Al ser depuesto años después, el arzobispo Cousins recordó la reunión. Dijo que por entonces no encontró creíbles las acusaciones, que había encomendado una investigación y no había hallado pruebas. Cuando le preguntaron qué pasos había dado para determinar la veracidad de las imputaciones, Cousins dijo que había entrevistado a Murphy y al personal del colegio. Cuando el abogado preguntó si había entrevistado a los alumnos, Cousins reconoció que no se había molestado en hablar con ellos. Al fin y al cabo dijo, los alumnos son sordos. Después de no llegar a nada con la archidiócesis y de que la policía les dijese que ya había pasado el plazo prescrito para la denuncia, expusieron en la oficina del fiscal del distrito sus preocupaciones sobre los abusos que aún continuaban. Bob Bollier, Gary y yo fuimos al juzgado de Milwaukee en el centro y empezamos a repartir los panfletos. Y todos los oyentes se quedaron pasmados. Y Bob dejó el panfleto en la mesa del fiscal del distrito, Michael McCann. Nadie nos dijo nada. No dijimos nada, solo seguimos repartiéndolos. El despacho del fiscal del distrito se fijó en los panfletos y concertó una reunión de los hombres con el ayudante del fiscal a la sazón, Bill Garner. Garner fue al St. John a interrogar a los alumnos del pabellón dormitorio de los mayores. Reunieron en el dormitorio a unos 6 chicos. La reunión no duró más de 15 o 20 minutos, ya que todos dijeron, no, aquí no pasa nada. Me quedé algo sorprendido, porque a 2 de los del pabellón les encantaba discutir, debatir sobre lo que fuera, y se quedaron callados como estatuas.
Dado que los alumnos no estaban dispuestos a declarar, la breve investigación finalizó. La oficina de McCann dijo que no investigaba antiguas acusaciones, ya que se había pasado el plazo de denuncia. Pero Gary, Bob y Arthur creían que sus acusaciones no se habían tomado en serio porque McCann y Garner eran devotos católicos. Garner me comentó lo siguiente: John, que estamos hablando de la vida de un cura. No vamos a precipitarnos a arruinar la vida de ese hombre sin más. El fiscal del distrito jamás acusó a Murphy, pero en el colegio no se olvidó el asunto. Uno de los caballeros del dormitorio se acercó a mi cuarto, eran como las 10:30 o las 11 de la noche, y dijo: queremos hablar con usted sobre Murphy. Y fue entonces cuando se sinceraron sobre el tema. Y yo pensé, tengo que ayudarlos a llegar al fondo de esto. Así que llamé al arzobispado y dije: tengo cierta información sobre el caso del padre Murphy que creo que debe conocer el arzobispo. Él y yo nos reunimos a solas y le dije que el padre Murphy me había reconocido que había abusado de los niños. Le dije que tenía fechas y horas y le dije que iba a hablar con los padres. Casi inmediatamente se anunció que el padre Murphy abandonaba St. John por razones de salud. El periodista del Milwaukee Sentinel que cubrió la información incluyó las acusaciones contra Murphy en su borrador, pero el director del diario eliminó toda mención de abusos sexuales. Terry había regresado al St. John a dar clases de historia tras graduarse en la Universidad Gallaudet. Con su nueva cámara de Super 8, filmó la partida de Murphy. Recuerdo que filmé la partida de Murphy y sabía que Murphy era pedófilo. Los niños creían que se iba por razones de salud, pero yo sabía que se iba por abusar de los niños. Los niños hicieron fila para darle la mano. Y llorando, Murphy se despidió de todos y cada uno. El padre Fitzgerald inicia su sacerdocio en Boston y a él acuden curas abusadores sexuales, así que sabe que hay que hacer algo. Fundó una orden, la Orden de los Paráclitos, a fin de tratar a los curas pedófilos. El primer centro de tratamiento de los siervos del Paráclito se abrió en Jemez Springs, en Nuevo México, en 1947. El padre Fitzgerald no creía en la psicología ni en la orientación. Prefería un tratamiento espiritual con la esperanza de que los abusadores sexuales y los alcohólicos hallasen la salvación genuflexos, impetrando piedad. Pero en un momento determinado, el padre Fitzgerald lo dejó absolutamente claro. Los depredadores sexuales deberían ser expulsados del sacerdocio u ocultarse de los fieles tras los muros de un monasterio. Llegó a la conclusión de que los curas que abusan sexualmente de los niños son como las víboras. Jamás puedes detenerlos. Lo único que puedes hacer es apartarlos de sus posibles víctimas y obligarlos a llevar una vida de oración y penitencia. Escribió al Papa, escribía constantemente a los obispos y dijo: miren, es un problema terrible, la pedofilia infesta muchos seminarios, tienen que hacer algo. Así que pensó, vamos a comprar una isla. No puedes pararlos, pero puedes contenerlos. Vamos a comprar una isla en el Caribe. Envió a un cura a ojear. Estuvo buscando en las Barbados. Estuvo viendo varias islas. Y siguieron adelante y hasta iniciaron el proceso de adquisición de la isla. Se trataba de la isla de Carriacou, junto a las costas de Granada, famosa por su nuez moscada y sus hermosas playas. La iglesia entregó un anticipo de $5,000 por Carriacou, pero los superiores eclesiásticos desestimaron la idea de una isla para curas pederastas. Entonces la jerarquía decidió modificar la política de los paráclitos. En lugar de alejar a los curas de sus víctimas, los centros intentaron rehabilitarlos y encomendarles un nuevo destino.
Entre los años 50 y los 90 del siglo XX, los siervos del Paráclito invirtieron 80 millones de dólares en el tratamiento de más de 2.000 sacerdotes, en centros especiales de Italia, Francia, Gran Bretaña, África, Sudamérica y Filipinas. Lawrence Murphy se retiró a su cabaña de Boulder Junction, un pueblecito del norte de Wisconsin. Lo destinaron en la iglesia de la localidad, Santa Ana, pero al párroco no le dijeron nada sobre los antecedentes de Murphy. Murphy continuó abusando de los niños lugareños. En Milwaukee, Gary Smith decidió contar a su padre los abusos que había sufrido en su preadolescencia. John Conway se encargó de la interpretación y se lo conté a mi padre, y se disgustó muchísimo. Y fue cuando mi padre perdió la calma y decidió hablar con un abogado. Decidieron demandar a la archidiócesis, al colegio y al padre Murphy. Las monjas del colegio y otros partidarios del padre Murphy del seno de la comunidad de sordomudos empezaron a presentarse en el apartamento de Gary para presionarlo a fin de que retirase la demanda. Entonces misteriosamente el asunto se zanjó. El padre Murphy accedió a pagar $500 de costas judiciales a Gary y el St. John ofreció a Gary una suma de unos pocos miles de dólares por darles consejo. Se llegó al acuerdo después de que una monja, Sor Martha Ann, visitó a Gary, que no tenía quien le tradujese, y persuadió a Gary para que firmase un documento muy extraño, según el cual retiraba la demanda y pedía disculpas a la iglesia. Claro está, es sordo y prácticamente analfabeto. No todos los sordomudos son iletrados, pero su idioma no es el mismo que el nuestro. Lo coaccionaron y engañaron para llegar a un acuerdo. Pese a la disculpa de Gary, la iglesia tardó 20 años en reembolsarle los $5.000 de terapia. El padre Doyle es uno de los primeros delatores en este escándalo. Trabaja para el nuncio del Papa en Washington. Comienza a ver ciertas informaciones sobre los casos y se da cuenta de que puede ser un problema más grave que un mero par de manzanas podridas, un cura malo por aquí y por allá. Al principio intenta trabajar desde dentro de los canales de la iglesia y cree que habrá una respuesta. Cuando no la hay, al final realiza una denuncia pública. La actitud del Vaticano fue: nosotros no entregamos a nuestros sacerdotes, es un problema nuestro y nosotros nos ocupamos de él. No se los denuncia a las autoridades civiles cuando cometan delitos. No sé qué habrían hecho de tratarse de una serie de asesinatos. Ha permanecido en el seno de la iglesia al tiempo que era crítico con la iglesia y perito en demandas contra la iglesia. Me enteré del caso de Murphy cuando se hizo público y me pidieron que evaluase cierta información. El Vaticano sabía que había informes previos sobre Murphy. No hubo una conspiración, sino algo mucho peor que una conspiración: la propia política de mantenerlo en absoluto secreto. Esa fue la política. Y las primeras regulaciones para mantener estos asuntos en absoluto secreto las proclamó el Vaticano en 1866. En los años 80 del siglo XX, el padre Doyle escribió que esos casos acabarían costando a la Iglesia $1.000 millones. El último cálculo son más de 2.000 millones, con que tenía razón. Facing the crisis, Catholics confront the sex abuse scandal on the very first day of Holy Week. NBC News in depth tonight, crisis in the church. New details tonight about how the Boston Archdiocese handled the case of a priest charged now with repeatedly
raping a young boy. Tonight, another priest in John Gagan, accused by more than 130 of abuse. Newly released documents show Boston church officials knew for Cardinal years. Law knew of Shanley's alleged abusive behavior, but never informed legal authorities. Last month's life sentence given to Father John Hanlon for raping a young boy is the latest chapter in a scandal that is rocked. Now, after the church sex scandal first came to light in Boston, thousands of victims across the country have gone public. This morning, the Pope has broken his silence about the growing sexual abuse rocking the Catholic Church in the United States. Even President Bush weighed in yesterday, saying he's confident the church will clean up its business and do the right thing. Must go! Law must go! Law must go! Law must go! El cardenal Law, identificado como una de las figuras clave que ocultaron los abusos sexuales de Boston, costó a la Iglesia decenas de millones de euros en acuerdos extrajudiciales. Pero en lugar de ser sancionado por el Vaticano, Law fue recompensado con un destino de 7 años en esta magnífica basílica romana. Le entregaron la segunda iglesia más grandiosa del catolicismo y un palacio donde vivir, y tiene un estipendio que le permitirá vivir lujosamente durante toda su vida. Eso envía un claro mensaje, que las víctimas no son tan importantes, sino que se ha perseguido a este pobre cardenal que ya ha sufrido bastante. Ahora hay que darle un cómodo puesto para protegerlo. Una de las cosas que intentaron hacer las autoridades vaticanas fue presentarlo como un asunto estadounidense o como mucho un asunto anglosajón. Oh, esos escándalos de abusos sexuales solo se dan en Estados Unidos, en Canadá. Y de pronto en el año 2010 estalla un gran escándalo en Europa. Estalla en Irlanda, en Alemania, en Austria, en Suiza, en Francia, en Bélgica. Todo el mundo sostiene que esto data de 2002, cuando el Boston Globe dijo, aquí hay un problema, y subsiguientemente publicaron 1.200 artículos. Es un problema muy antiguo, y si rastreas el problema hasta sus orígenes, te conducirá a los despachos más prominentes del Vaticano. Benedicti XVI, Cardinale Ratzinger. En 2005, el cardenal Joseph Ratzinger fue elegido papa y escogió el nombre de Benedicto XVI. Era célebre por ser un gran teólogo y un intelectual. De lo que muchos no se dieron cuenta es de que durante 25 años había dirigido una congregación vaticana que conocía los más graves casos de abusos sexuales por parte de curas, la Congregación para la Doctrina de la Fe. La CDF tiene una historia oscura. Cuando se fundó en el siglo XVI, era conocida como Inquisición Romana. Ratzinger asumió ese cargo. Era arzobispo de Múnich y Freising y fue ascendido por Juan Pablo II para dirigir la Congregación para la Doctrina de la Fe. Imagínense, el Papa en medio y un montón de cargos a su alrededor. Lo que pasaba era que las diversas congregaciones de la Santa Sede no hablaban entre sí acerca de los diferentes casos. Así que los casos se enterraban. Pero entonces lo que pasó en 2001 fue que Ratzinger manifestó con la aprobación de Juan Pablo II: todo caso de abusos sexuales que concierna a un menor viene a mi mesa. Desde 2001 en adelante, todos y cada uno de los casos de abuso sexual por parte de curas llegaron a Ratzinger. El cardenal Ratzinger, luego su santidad Benedicto XVI, es la persona que más sabe en el mundo sobre abuso de menores por parte de sacerdotes, porque tiene todos los datos. Entre los herméticos muros del Vaticano se encuentran voluminosos expedientes de abusos sexuales del clero en todo el mundo, centralizados en el archivo secreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es la centenaria historia de la Iglesia Católica. Tenemos documentos de concilios celebrados en Hispania en el siglo IV, en los que ya se habla del abuso sexual infantil. Así que hace 1700 años que la Iglesia lidia con esto.
Esta es la culpa del Vaticano. Ya podían comprender el alcance del escándalo y que no era tan solo un escándalo estadounidense y que un pedófilo no es un pecador, sino un delincuente. Es un delincuente que planea sus actos, que organiza minuciosamente las situaciones para poder abusar de los niños. Para la mayoría, Tony Walsh era el cura de Ballyfermot que imitaba a Elvis. Pertenecía al grupo de Singing Priests, los curas cantores, y era muy bueno. Era un cura muy conocido y querido. Lo que la mayoría ignoraba es que Tony Walsh era el pedófilo más notorio de Irlanda. En 2010, una investigación gubernamental reveló que Walsh, por su propia cuenta, había cometido más de 200 actos de abuso. La investigación, conocida como el Informe Murphy, también descubrió que la Archidiócesis de Dublín conocía las actividades de Walsh desde hacía 20 años, pero no había hecho nada por informar ni a los padres ni a la policía. Su primer destino en 1979 fue en Ballyfermot, un suburbio de Dublín, y estaba a cargo de los monaguillos, a pesar de que en 1979 ya se presentaron quejas contra él, un par de días después de su ordenación. En Irlanda el catolicismo es como un grupo sanguíneo. Es el status quo, es lo que siempre se ha hecho y no lo cuestionas, lo acatas ciegamente. La Iglesia Católica era parte de lo que somos y de quiénes somos. El cura es el portador del sacramento. Es casi como si tuviera el Santo Grial. Recuerdo que una vez entrevisté a una mujer que me dijo: nos arrodillábamos cuando él pasaba y nos bendecía. Llevaba la hostia, así los veía la gente y era porque eran casi divinos. La investigación gubernamental sobre el sacerdote cantante descubrió documentos de la Iglesia que revelaban una nueva dimensión del escándalo global de los abusos sexuales. El papel desempeñado por los obispos y el Vaticano que permitieron que los abusos continuasen. Año tras año, los padres denunciaban los abusos de Walsh a la Archidiócesis de Dublín. Pero la Iglesia no castigaba al padre, no hablaba con las víctimas ni alertaba a los padres de la parroquia. Cuando continuaron surgiendo revelaciones en el caso de Walsh, los padres y las víctimas revisaron el informe Murphy para conocer el alcance de los delitos y de su ocultación. Los documentos mostraron que la Iglesia permitió a Walsh seguir ocupándose de niños, aún tras una estancia secreta en una clínica regentada por los siervos del Paráclito. The clinic allowed Father Walsh to roam the streets of the nearby large city after admitting to abusing 100 kids, unsupervised. He was allowed dress in clerical attire and said masses in the local churches. Father Walsh visited the house and paid a lot of attention to the 11-year-old son. He agreed to babysit for the children, and God knows what happened to kids that night. I mean, that's a clinic allowing them to do something like that. That is ridiculous. And they're not being held accountable. Father Walsh was immediately removed from the clinic. I think it's a bad sign when a paedophile gets thrown out of a clinic. Through the mercy of God, rest in peace. Amen. And we ask these and all our prayers through Jesus Christ, our Lord. Amen. Aún tras una década de abusos, los fieles no tenían respuesta del arzobispo de Dublín sobre Walsh. Why didn't you go yourself, Bishop? Go where? Go to the victims yourself. And encourage them to go to the police. I suppose perhaps I should have done, but I have so much to do. En secreto, el arzobispo Connell emprendió una investigación. Pero según la ley del catolicismo romano, el derecho canónico, Connell siguió las órdenes del Vaticano de ocultar cualquier detalle sobre los delitos de Walsh tras los muros de la Iglesia. Todos los involucrados en el proceso, los acusadores, el acusado y los testigos, están obligados a jurar secreto absoluto y que en su vida revelarán la información que reciban en el proceso. Obligaron a las víctimas a jurar guardar un secreto absoluto y la sanción por desvelar el secreto es la excomunión automática, la pena máxima que pueda imponer la Iglesia.
Al leer el informe de Murphy, ves que surgen los mismos patrones por todas partes. Los patrones de Boston y Milwaukee son similares a los de Dublín. El cura es trasladado de A a B, a C, a D. Nadie dice nada. Las autoridades civiles no son informadas. La Comisión Murphy tuvo acceso a documentos, contó con la colaboración del arzobispo Diarmuid Martin y reveló cómo el Vaticano participó en el caso de Dublín. Es más, cómo lo supervisó el Vaticano. Siguiendo los dictados del Vaticano, 13 años después de los primeros indicios de abusos de Walsh, el arzobispo Connell convocó al fin un juicio eclesiástico secreto. Nombran 3 jueces, canonistas, para que examinen las pruebas, que en el caso de este hombre son abrumadoras. Y en 1992 recomendaron que fuera expulsado del clero. Y siempre se ha declarado inocente. Aunque ha reconocido un centenar de casos de abusos, no se ha declarado culpable. Apela a Roma. Durante 8 meses el Vaticano delibera para ver qué hace con él, y durante esos 8 meses abusa de otro niño. Abusa de un niño en el funeral de su abuelo. El Vaticano es el responsable último del abuso de ese niño. El Vaticano concluye que no lo va a expulsar del ministerio sacerdotal. Lo meten en un monasterio durante 10 años. El obispo se tira de los pelos. ¿Cómo que meterlo en un monasterio durante 10 años? Si ningún monasterio lo va a aceptar. Así que Des Connell apela al Vaticano y va en persona a ver al cardenal Ratzinger y redactar su orden de expulsión. El Vaticano no hizo nada. Pero los padres airados obligaron a la policía a actuar. Walsh fue condenado por agresión sexual en 1995. Solo entonces, tras tolerar los abusos de Walsh contra cientos de niños, al fin el Vaticano estuvo dispuesto a expulsar al padre Walsh del sacerdocio. Los 2 curas que fueron jueces en el caso de Tony Walsh juraron guardar el secreto. ¿Dónde están ahora? Son obispos. Para los curas, el secretismo puede tener sus recompensas. Pero para los fieles irlandeses, el encubrimiento podía ser un pecado imperdonable. Éramos un 95% de católicos practicantes. Ayer mismo hablé con un cura y me dijo que en Dublín solo el 4% va a la iglesia. Pero eso no significa que hayan perdido la fe. Desde luego han perdido la fe en la jerarquía. En 2010, el Papa Benedicto intentó recuperar su rebaño para la Iglesia, escribiendo una carta pastoral sin precedentes dirigida a la feligresía irlandesa. To us bishops, he says, we must admit that grave errors of judgment were made and failures of leadership occurred, which have seriously undermined our credibility and effectiveness. Lo que hace es culpar a los obispos irlandeses por su errónea preocupación por la reputación de la Iglesia y por evitar el escándalo, por no seguir los cánones. Ni una sola vez reconoce el papel del Vaticano en todo esto. Hablé con un obispo que estaba furiosísimo. Me dijo, ¿cómo osa culparnos? Que me muestren dónde no hemos cumplido la ley canónica. Los cánones eran el problema. Eso hizo que unas cuantas personas cantasen, por así decirlo. Una fuente anónima filtró a Mick Pilo un misterioso documento. Era un bombazo. Una carta del Vaticano de 1997 que impedía a los obispos irlandeses denunciar los abusos sexuales a la policía. ¿Por qué nadie se plantó y dijo en público, el Vaticano nos ordenó que no denunciásemos los delitos a la policía, porque son totalmente leales al Vaticano? En 2011, otra investigación gubernamental fue el golpe de gracia que acabó con las relaciones entre el Vaticano e Irlanda. The Klein Report excavates the dysfunction, the disconnection, the elitism that dominate the culture of the Vatican today. The rape and the torture of children were downplayed or managed to uphold instead the primacy of the institution, its power, its standing, and its reputation. This calculated, withering position, being the polar opposite of the radicalism, the humility, and the compassion upon which the Roman Church was founded.
Aunque las iglesias irlandesas permanecen vacías, Roma recibió a decenas de miles de peregrinos de todo el mundo que acudieron a presenciar la beatificación del Papa Juan Pablo II. La beatificación, el penúltimo paso en el camino a la santidad, es la celebración de que un alma bendita ha llegado al cielo, lo cual demuestra un milagro realizado por mediación de Juan Pablo. Para los fieles, Juan Pablo fue uno de los papas más queridos del mundo, famoso por contribuir al fin del dominio comunista en su nativa Polonia y en toda Europa. Denunció los excesos del capitalismo y pidió perdón por los pecados de la Iglesia al enfrentarse a otras religiones. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Mientras las oraciones se sucedían entrada la noche, las víctimas del abuso sexual no pudieron evitar preguntarse por qué Benedicto tenía tanta prisa por enviar el alma de Juan Pablo por el camino de la santidad. Marcial Maciel degollado era uno de los recaudadores más carismáticos de la Iglesia Católica. En 1941 fundó los Legionarios de Cristo, un grupo de jóvenes celotas que recababan fenomenales cantidades de dinero y abrían universidades y seminarios por todo el mundo. Maciel controlaba un presupuesto anual de 500 millones de euros y entre sus amigos se contaban el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, Jeb Bush, Sandy Weill, expresidente de Citigroup, Rick Santorum y el exdirector de la CIA, William Casey. Maciel también era uno de los favoritos de Juan Pablo II, que lo exaltaba como hombre santo y visionario. Maciel no podía estar mejor relacionado con Roma y lo consiguió dando dinero a la gente, $90.000 al cardenal Martínez Somalo, que a la sazón dirigía la congregación que debería haber investigado a Maciel. Gozaba de los favores de Juan Pablo II por diversas razones y desde luego el dinero era una de ellas. Segundo, lamía el culo y adoraba al Papa y al Papa al parecer le gustaba. Todos muy fuertes, todos hijos e hijas de Padre Maciel. Es como un ángel. Pero como dice la canción de Elvis, aunque Maciel parecía un ángel y hablaba como un ángel, era el diablo disfrazado. Pero no es verdad, porque es un diablo con disfraz. A puerta cerrada, Maciel llevaba una vida secreta. Era morfino adicto y un delincuente sexual despiadado que abusó de decenas de sus legionarios. Visitaba los monasterios cada pocos días y se empeñaba en que lo masturbasen o en tener relaciones sexuales con algún chico. A menudo haciéndose pasar por agente de la CIA, tuvo al menos 2 amantes secretas y 4 hijos. Abusaba de algunos de ellos también. Aun cuando empezaron a aparecer en la prensa noticias sobre Maciel, Juan Pablo II no investigó, lo jaleó. En 1997, cuando Renner y yo hicimos el reportaje para el Hartford Courant, la respuesta que recibimos del Vaticano fue inexistente. Decir que Juan Pablo II no recibió la información es descabellado. Era el Papa, la gente que lo rodeaba tenía esa información. Un cardenal clave, Angelo Sodano, permaneció junto a Maciel mientras éste entregaba millones de dólares al Vaticano. Sodano sería el protector de Maciel hasta el final. El caso de Marcial Maciel es de manual para comprender cómo funciona la maquinaria vaticana. Marco Politi es uno de los vaticanólogos más reconocidos de Italia. También ha pasado una considerable cantidad de tiempo con Joseph Ratzinger. Por fuera suele verse a Ratzinger como un personaje embarado, frío, sin piedad para con los disidentes de la Iglesia. Si lo vieran por dentro, en su círculo íntimo, es un personaje muy amable, sensible. Así que siempre le ha escandalizado oír sobre escándalos de abuso sexual. Para él es un pecado horrible. Innanzitutto devo dire che queste rivelazioni sono stati per me un shock
Sono una grande tristezza. È difficile capire come questa perversione del ministerio sacerdotale era possibile. Su primera reacción es horrorizarse porque un cura pueda hacer algo así. Es revelador. No fue pobres víctimas. Esa no fue su primera reacción. Su primera reacción fue: ha mancillado el sacerdocio, esta sacra institución. Sin embargo, siendo cardenal, tuvo la misión de examinar todos los casos de abuso sexual. Ratzinger se reunía con Juan Pablo todos los viernes. Guardó silencio o habló con Juan Pablo sobre Maciel. A Ratzinger le habría gustado abrir una investigación, pero se lo impidió el secretario de Estado, el cardenal Sodano. La habilidad de Sodano para proteger a Maciel puso a Ratzinger en una posición difícil mientras iban apareciendo más y más víctimas de Maciel. Los observadores del Vaticano sabían que a Ratzinger le correspondía la misión de investigar. No, in this moment I'm not so informed to speak in this moment. It is even, I think, inconvenient in this moment to come to me with this question. There's a question whether you cover... In another moment. No, there's a question whether you... Come to me when the moment is given, not yet. Well, we try to ask you questions. This is un mezzo. Venga. Su forza, signori. En aquellos momentos, Ratzinger era un hombre atribulado por la justicia que no había actuado, y aún así al mismo tiempo intentaba tener un ten con ten con su lealtad al Papa, que evidentemente no quería que se procesara a Maciel. El cardenal Ratzinger aguarda hasta el momento en que se está muriendo Juan Pablo II. El mismo día en que muere Juan Pablo II, el fiscal general de la Congregación para la Doctrina de la Fe viaja a Nueva York y pasa 8 días en Nueva York y en México DF. Y recaba todo el material para demostrar que Marcial Maciel era un delincuente sexual. Con que es interesante porque durante al menos 15 años el Vaticano no movió un dedo para investigar. Y solo en el momento en que todo el Vaticano está detenido, ya que todo el mundo está pensando en que el Papa ha muerto, el cardenal Ratzinger consigue hacerse con las pruebas. La investigación del cardenal Ratzinger confirmó sus sospechas sobre los delitos de Maciel, pero aún así no actuó. Cuando Benedicto fue coronado papa en 2005, ¿Benedicto ordenó juzgarlo? ¿Benedicto lo sancionó de algún modo? No. Obedeciendo la orden del Vaticano de llevar una vida de oración y penitencia, Maciel se estableció en Jacksonville, Florida. El comunicado del Vaticano no mencionaba a sus víctimas ni la naturaleza de sus crímenes. Una orden previa había puesto fin al juicio eclesiástico a Maciel, y no provenía del despacho de Ratzinger, sino del despacho del cardenal Sodano. Ni siquiera un papa es todopoderoso, ya que vive en una estructura, la curia romana, que tiene casi 2000 años. Y la estructura siempre intenta defenderse. Buscó la verdad sobre Marcial Maciel, pero no tuvo coraje para condenarlo inmediatamente, públicamente, y apartarlo del sacerdocio. En 1997, haciendo frente a una enfermedad que acabaría con su vida, Bob Bolger grabó este vídeo para dejar constancia de los delitos del padre Murphy. Emprendió un viaje con sus amigos del St. John, Arthur y Gary, a ver si por fin podían encausar a Murphy. Murphy vivía en la cabaña de Boulder Junction con una ama de llaves sorda que había estudiado y trabajado en St. John.
Bob me dio la cámara y grabé. Bob llama a la puerta y se aparta de la puerta. Se va a un lado de la casa, junto al lago. Y entonces sale Murphy. Y se encuentran. Y Bob se enfrentó a él y le dijo lo que pensaba. Le dijo, tiene que irse ahora mismo para la comisaría y entregarse. I don't come for a sec. Before that's finished. Long time ago, yes. You talked before. Don't push it. No, I'm finished. Doesn't it? I'm sorry too. Don't bother me. Don't bother me. Don't bother me. Don't push it. No. No, never. Entonces se metió Grace, que decía, olvídalo, perdónalo. Y Boyer dice, no lo entiende, Grace, no se meta. Después volvimos al coche y nos fuimos. Cuando le conté a mi mujer la experiencia con Murphy, se le rompió el corazón. Cuando al fin se lo dije, pensé, ¡qué mierda! No debería habérselo contado a mi mujer. Pensé que había cometido un error, que no debería haber dicho nada, que debería habérmelo callado. Pero ya era tarde. Lidiamos con ello y al final mi mujer me llevó a un psicólogo. Y cuando al fin reventé y lo solté todo, decidí escribir una carta a Murphy que acabó teniendo 7 páginas. Tenía que dar rienda suelta a toda la ira que había sentido jamás y la vomité sobre el papel para Murphy. Yo llamaría a Murphy lobo por su modo de desear lascivamente a la presa que acechaba. Era como si fuéramos todos corderitos tumbados en la cama. Éramos cristianos buenos e inocentes. El lobo llegaba, escogía a su presa y abusaba de ella. Le mandé la carta y no recibí respuesta alguna, así que escribí otra carta a Murphy, también sin respuesta. Wickland siempre fue considerado alguien que se enfrentaba al Vaticano. La verdad es que era la bestia negra de la Iglesia conservadora, ya que era el principal portavoz de una facción inteligente y progresista de la Iglesia. Wickland heredó el caso Murphy en 1976. Durante los años 70 y 80 del siglo XX y hasta aquella carta, el arzobispo Wickland no hace absolutamente nada con él, nada. Sigue recibiendo información sobre Murphy, ya que las víctimas no dejaban de ir a la archidiócesis a decir, ¿qué pasa con él? ¿Qué va a hacer con él? Pide informes psíquicos y criminológicos sobre Murphy, que determinan que ha agredido seguramente a 200 niños. Las notas manuscritas de las entrevistas con Murphy de la terapeuta no solo determinaban que era intratable, sino que también revelaban sus complejas justificaciones para sus delitos.
Father Thomas Brundage called priest pedophilia, quote, a form of homicide, unquote, in that it takes away children's innocence. Would you agree or disagree with that observation? If you had asked me that in 1979, I would not have agreed with it. If you asked me that now in the year 2008, I would say in almost every case, yes. Escribí una carta al arzobispo Wickland y el arzobispo Wickland me llamó para reunirnos. ¿Qué haces con el padre Murphy? Es una pregunta que no cesaba de repetirme una y otra vez. El plazo de denuncia había expirado, de modo que la imputación delictiva en los tribunales quedaba descartada. El plazo de imputación de los tribunales eclesiásticos, según la ley de la Iglesia, el Código Canónico, había expirado mucho antes que el otro. Entonces vimos claro que sería posible tramitar el caso de Murphy basándonos en el modo en que había usado el confesionario. Se trata de un plazo de denuncia que jamás expira. Se lo expuse al gabinete del cardenal Ratzinger. Finalmente, creo que al cabo de un año recibí una respuesta que decía que sí, que podíamos abrir el caso. Cuando un católico va a confesarse, se encuentra en su momento más vulnerable. El sacerdote usa su potestad sobre esos niños inocentes, indefensos, para solicitar alguna forma de gratificación sexual. No creo que existan palabras adecuadas para describir lo horrendo y artero que es eso. Sí que me mandaron un recibo que demuestra que el Vaticano había recibido las cartas, pero no pasó nada. Y eso fue verdaderamente decepcionante. The way in which we wanted to handle it then was to take him out of ministry totally, and that's why we took the case to Rome. Wickland tuvo una conversación en privado con el cardenal Ratzinger. Al final, el cardenal Ratzinger me dijo, su problema es que usted no es dócil. Wickland también se reunió oficialmente para exponer el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Los sordos de Milwaukee querían expulsar al padre Murphy de la vida religiosa. Así que mi corazón estaba con ellos, y estuvo con los niños en particular, ya que nadie los había creído. La reunión se celebró en la última semana de mayo. Mediado el verano hacia agosto, recibimos una carta que decía que no se seguía con el caso porque el padre Murphy estaba muy enfermo. Me supo fatal tener que volver y decir que no podíamos hacer nada. Me supo fatal aquello. Lo cierto es que Wickland hizo un gran esfuerzo por hacer lo que haría cualquier ciudadano corriente: eliminar al tipo y proteger a otros. Sin embargo, lo hizo sin sacrificar su estatus en el ámbito clerical y del Vaticano. Tenía su propia actividad sexual que ocultar y mantener en secreto. Y eso distorsiona todo el panorama. La actividad de Wickland era una aventura homosexual con un graduado que al final los chantajeó a él y a la iglesia, exigiendo $450,000. La verdad es que la caída en desgracia de Wickland no tuvo nada que ver con los abusos sexuales porque era una relación consentida con alguien que tenía 35 años. El gran problema fue la contrapartida, pagar por el silencio. Ese fue el auténtico escándalo. People who are concerned about me ask how I feel at this moment. The best nouns to describe those feelings would be remorse, contrition, shame, and emptiness. La gente lo vitupera continua e imprudentemente diciendo que es pedófilo.
Lo cual es absurdo. Ha dicho abierta y públicamente que es gay en su libro, lo cual también pone furiosa a la gente, ya que tiene un arzobispo que dice que es gay. El escándalo distrajo a la gente de un elemento clave del caso Murphy. Roma podría haberse negado a actuar contra Murphy por una carta que el padre Murphy había remitido al cardenal Ratzinger. Me he arrepentido de todas mis transgresiones y llevo 24 años viviendo sin pecado en el norte de Wisconsin. Simplemente quiero vivir el tiempo que me quede en la dignidad de mi sacerdocio. No es solo soy viejo, soy un cura viejo. Soy un cura viejo, no me expulsen, porque tengo una marca especial. Soy un nuevo Cristo. Verán, hay una herejía que enseña la Iglesia. Cuando un hombre se ordena sacerdote, cambia ontológicamente. Se transforma en un tipo diferente de ser humano. Es poco menos que los ángeles. Y es gente aparte. Son llamados escogidos por Dios. Quieren proteger esa sacramentalidad, ese elemento sobrenatural. Y por eso tenían mucho cuidado con hacer nada al sacerdote. Un cura puede tomar pan y vino y hacer que Jesús esté presente en el altar. Tiene poder sobre el cielo y el infierno. Si alguien te viene en confesión y le dices, no quiero absolverte, serás condenado. El tribunal eclesiástico me informó de que Murphy no podía comparecer ante él porque estaba muy enfermo y que Murphy no viviría mucho más. Pero Murphy se fue a jugar a las tragaperras y se desmayó y se lo llevaron al hospital. Murphy falleció y fue enterrado revestido con sus ropajes sacerdotales en un cementerio católico. ¿Vio alguna vez a Murphy? Una vez lo hice venir a visitarme y no. No sé cómo analizar a alguien así. No sé. ¿Se engañaba a sí mismo? No sabía qué era sincero y qué no. No sabía discernirlo. Desde luego, no daba la impresión de ser malvado o colérico. Así que posiblemente pueril sea la mejor forma de describirlo. Che Dio ha compiuto nella storia. Mentre contempliamo il mistero, rendiamo grazie a Dio e proclamiamo: noi ti ringraziamo, oh Padre. Hay mucha gente en el seno del Vaticano que aún no comprende la gravedad del problema. Y el código de la omertá, la ley del silencio, impide que la gente hable. Forma parte de la psique y de la mentalidad y el etos de la jerarquía. Existe la idea de que hay enemigos empeñados en destruir la Iglesia y se debe hacer cuanto se pueda por no darles munición. Durante siglos, el Vaticano ha estado acostumbrado a mostrar siempre al mundo que era perfecto. Así que comprenderán que al Vaticano le aterroriza que en Italia pueda haber también miles de casos de abuso sexual que hayan estado ocultos hasta ahora. En Estados Unidos, el caso más sonado que hemos oído ocurrió en un colegio para niños sordomudos.
Y lo mismo pasó en Italia. Exactamente igual en Italia, en Verona. Fue la misma dinámica de abuso y violencia. Porque hasta comienzos de los años 70, los sordos se consideraban discapacitados mentales según la ciencia médica. Se creía que eran incapaces de comprender a los demás y de comunicar sus necesidades. De modo que era más fácil y menos arriesgado abusar de los sordomudos. La historia de los niños sordos de Verona escandalizó a quienes conocieron los datos del caso. El problema de Italia es que no se puede hablar de esto. Cuando las víctimas volvieron a casa del colegio para sordomudos y trataron de hablar de los abusos, a menudo les pegaron, porque esas cosas no se dicen. Pedofilia religiosa, chiesa omertosa. Pedofilia religiosa, chiesa omertosa. Chiediamo che il Vaticano smetta di essere reticente e che decida spostare i preti ed allontanare tutte le persone dell'istituto coinvolte. En toda Italia, las noticias de víctimas suelen ahogar las voces más poderosas. La señal de Radio Vaticano es tan potente que los romanos pueden a menudo oír la misa del domingo a través de los timbres de sus casas. Pero cuando se trata de historias de escándalos sexuales, el silencio es atronador en las cadenas nacionales italianas. Creo que han sido tiempos muy difíciles para un periodista católico. Mi responsabilidad como periodista es tratar de contar la verdad. No trabajo para la Iglesia Católica, trabajo para una publicación católica. No nos dedicamos a ser las animadoras de la Santa Sede ni de los obispos, pero sigo oyendo a los monseñor y viejos del Vaticano que dicen: vaya, los chicos siempre han hecho eso en entornos exclusivamente masculinos. Es normal. Dicen que no son abusos, que a los chicos les interesaba, que son ritos de iniciación. O sea, incluso en 2011. Un obispo afirmó: los niños sanan, lo superarán, en referencia a un cura que había abusado de varios niños de 10, 12, 13 años, violándolos analmente y cosas así. No te recuperas de eso. En la mayoría de los casos tu vida no vuelve a ser la misma. Queda destrozada. Comprendí que el Vaticano controlaba a todo cura y toda monja, a todo obispo y a todo cardenal, y todos estaban juramentados. No podían hablar del tema. No podía soportar ver que la Iglesia decía a todo el mundo que guardase silencio y no hablase del asunto. Tras escribir Terry al cardenal Sodano sobre el tema, vi que podíamos abrir una causa. Jeff dijo, su carta al Vaticano tenía mucha fuerza y me honraría representarlo. Inmediatamente accedí y firmé el papeleo. Cuando se fue, le dije a mi mujer, Jeff me va a ayudar a demandar al Vaticano, va a poner la cosa en marcha. Lo que quise a Jeff por eso. El bufete de Jeff Anderson demandó al Vaticano en nombre de Terry. La demanda mencionaba al Papa Benedicto, al secretario de Estado a la sazón el cardenal Bertone y al exsecretario de Estado Sodano. What we implore the Vatican to do in this lawsuit and what we need them to do is to act. That is to disgorge the secrets, the evidence of the crimes that they have, the identities of the offenders, and the bishops, archbishops, and cardinals that have been complicit in those crimes worldwide. A resultas de la demanda de Terry se publicaron unos documentos que revelaban el papel de Roma en el escándalo mundial de abusos sexuales, que llamaron la atención del New York Times. Los documentos parecían poner patas arriba toda la historia sobre la que llevábamos años escribiendo. Hasta entonces creíamos que los obispos estadounidenses habían errado. Con esos documentos, por primera vez, vimos una comunicación entre los obispos estadounidenses y particularmente la congregación dirigida por el entonces cardenal Ratzinger, en la que los obispos estadounidenses apelaban repetidamente a los altos funcionarios vaticanos diciendo: ayúdennos a privar
sacar a este cura del sacerdocio. Las víctimas nos piden que lo expulsemos. Y la respuesta del Vaticano fue que tuvieran compasión por el sacerdote y casi ni reparaban en las víctimas. Y eso se ve en los documentos. No me esperaba en absoluto esa reacción. No tenía ni idea de lo gordo que era el caso. Recibí amenazas por correo, recibí amenazas antisemitas por teléfono. Tanto el New York Times como yo fuimos acusados de ser anticatólicos. This is being driven by Jeffrey Anderson, teaming up with the New York Times, going back a half a century. The alleged abuse took place in the 1950s. The Vatican didn't find out about the case until 1996. Ratzinger goes ahead and orders an investigation, and during that 2-year period while they're investigating, Father Murphy dies. Now, what exactly was Ratzinger supposed to do? Where is the wrongdoing? Me pareció que el señor Donoghue ni se había leído la historia. Las víctimas y sus abogados se reunieron con el arzobispo Cassins en 1974 y había representantes del Vaticano en la reunión. Fueron presentados 2 hombres que dijeron que eran del gabinete del nuncio papal. Había un modo de que el Vaticano estuviera informado del caso ya en 1974. El caso Murphy ha reforzado el papel de Jeff Anderson como enemigo público número 1 del Vaticano. Para 2010 ya había presentado más de 1.500 demandas contra la Iglesia. Los partidarios del Vaticano lo consideran un leguleyo codicioso que se lucra a costa del dolor de las víctimas. Las víctimas, en cambio, consideran sus demandas el único modo de responsabilizar a la Iglesia de lo que ha hecho. Padre Santo, è con lei il popolo di Dio, che non si lascia impressionare dal chiacchiericcio del momento. Negar, minimizar y culpar. Así que ahora culpan a los medios. Ahora culpan a los abogados. Ahora incluso culpan a las víctimas. En 2011, Jeff Anderson y asociados intentaron entregar al Vaticano una notificación judicial sobre la demanda de Terry. El sobre fue devuelto con el comentario del Vaticano, correo no deseado, lo que obligó a Anderson a intentar hacérselo llegar a través del Departamento de Estado estadounidense. La Iglesia alega ser, y así se le reconoce, un Estado. Los Estados tienen inmunidades. Los Estados tienen su propia legislación. Jeffrey Robertson es un abogado especialista en derechos humanos y autor del libro The Case of the Pope. Su fin es responsabilizar al Papa de crímenes contra la humanidad y acabar con la inmunidad diplomática del Vaticano. El Vaticano en realidad no es un Estado, es un diminuto enclave religioso en Roma. No tiene pueblo, no hay ciudadanos vaticanos. Nadie nace en el Vaticano si no es por accidente. Es un grupo de religiosos célibes. No tiene ejército, no tiene equipo de fútbol, no tiene ninguno de los atributos de un Estado. Aún así tiene tanto poder debido a una anomalía histórica. En 1929, Mussolini hizo una alianza con el hombre que llegó a ser el Papa Pío XI. La Iglesia apoyó el régimen monopartidista de Mussolini, el Estado fascista, a cambio de recibir la consideración de Estado. Se trata de la creación de un Estado para la Iglesia Católica por parte de los fascistas. Esta valla es la frontera del país conocido como el Vaticano. Actualmente 178 países reconocen el Vaticano como Estado. A los políticos les gusta ir a reunirse con el Papa, les gusta contar con la bendición del Papa para animar a sus votantes. Pero el Papa supone un problema. Conforme al derecho canónico, el pontífice no puede ser juzgado por ninguna autoridad civil ni religiosa. Está por encima de la ley. Será una tarea importante, creo yo, buscar el modo de que el Papa esté sujeto a la ley, o bien arguyendo que el Vaticano no es un auténtico Estado, o bien que el grado de su negligencia en el escándalo de abusos infantiles lo implica en un crimen de lesa humanidad. Se trata de una iglesia global que crece más rápidamente en los países en vías de desarrollo. En esas culturas, la idea de que alguien diga que un sacerdote ha hecho algo malo no ha lugar.
Este problema provoca un estigma. Hay mucha vergüenza y turbación, pero sabemos lo que ocurre ahí, porque es un problema humano. Y ha empezado a haber casos en Latinoamérica, en Filipinas, hasta en África y la India poco a poco. Están más o menos como estaba la Iglesia estadounidense en los años 60 o 70. Habrá una reacción retardada en esa parte del mundo. En Estados Unidos, los obispos han tomado ciertas medidas para proteger a los niños y encarar la crisis de los abusos sexuales. Pero la Iglesia también ha comenzado a atacar judicialmente a las víctimas. Uno de los más acérrimos defensores de la Iglesia ha sido Timothy Dolan, que acabó siendo ordenado cardenal. En 2009, Dolan era arzobispo de Milwaukee, donde tuvo que llegar a acuerdos judiciales con víctimas de abusos que costaron a la Iglesia casi 20 millones de euros. When you think of what happened, both that a man who proposes to act in the name of God would have abused an innocent young person, and that some bishops would have, in a way, countenanced that by reassigning abusers, that's nothing less than hideous. That's nothing less than nauseating. The second story, Morley, is the Church's reaction to that, which I think has been good. Muchos disentirían. Lo cierto es que siguen aflorando casos de abusos por todo Estados Unidos. Mientras tanto, en Milwaukee, Dolan se reunió con las víctimas, pero tomó asimismo audaces medidas a fin de proteger a la Iglesia de sus acusaciones. Las víctimas alegan que Dolan negó fondos a los damnificados vivos para entregárselo a los muertos, al transferir más de $56 millones de dinero de la Iglesia a un cementerio. Luego, en 2011, la archidiócesis convocó un concurso de acreedores. Pero en 2012, a 570 víctimas de abusos sexuales, incluidos Arthur y Gary, se les concedió el derecho a un juicio contra la Iglesia en el Tribunal de Concursos de Acreedores de Milwaukee. Su meta era descubrir más documentos concernientes a los abusos sexuales y obtener acuerdos en metálico para las víctimas. Es la organización más grande del mundo. Domingo tras domingo, ríos de dinero fluyen hacia sus bandejas de limosnas. Entre la jerarquía hay una gran preocupación por el impacto de las pérdidas financieras. 8 diócesis han convocado concursos de acreedores para negociar acuerdos colectivos. Boston ha perdido más del 50% de sus parroquias. Prima interesse sono le vittime. Come possiamo riparare? Che cosa possiamo fare per aiutare queste persone a superare questo trauma, a ritrovare la vita, a ritrovare anche la fiducia nel messaggio di Cristo. Benedicto XVI habría querido solucionar el problema, compensar a las víctimas, pero por otro lado se encontraba en una especie de impasse, ya que las organizaciones de víctimas exigían una total transparencia sobre lo sucedido. No solo querían que se expulsase a los curas, sino también una absoluta transparencia sobre lo sucedido. Y Benedicto XVI no fue capaz de solucionar el problema. Las revelaciones, que aún continúan, han llevado a las víctimas a exigir una recopilación de todos los casos de curas pederastas. Es la exigencia central de la demanda de Terry Coate contra el Vaticano, que abra sus archivos. La Iglesia es una sociedad perfecta. Y es una sociedad perfecta que sirve de ejemplo al resto del mundo. Si lográsemos sacarnos esa idea de la cabeza, tal vez podríamos apear al cura del pedestal, apear a los cardenales del pedestal, apear del pedestal a toda la Iglesia. Y estaríamos dispuestos a decir, así somos mundo, así somos, esto es lo que somos. Somos una iglesia compuesta por personas imperfectas. Jesús no tenía miedo a ser humano y nosotros tampoco deberíamos. Cuando me preguntan en el juzgado cuántas veces he testificado a favor de la Iglesia, mi respuesta suele ser siempre. Y me dicen, ¿de verdad? Sí, de verdad. La gente es la Iglesia. Las víctimas, sus madres, sus padres, sus amigos, esos son la Iglesia. Son el pueblo de Dios, como se explica muy claramente en los Evangelios. Ellos son el pueblo de Dios y ellos son la Iglesia.
Muchos del pueblo de Dios consideran sus demandas un modo de recuperar su iglesia. En una victoria clave en el juicio contra el concurso de acreedores de la Archidiócesis de Milwaukee, las víctimas descubrieron cerca de 50.000 páginas de documentos que revelaban los nombres de sacerdotes depredadores y el papel del Vaticano en su protección. Terry vio que el poder del Papa como jefe de Estado echaría atrás su demanda, de modo que se retiró de su propio caso y se unió a Gary, a Arthur y a los demandantes del concurso de acreedores en su cruzada legal por proteger a los niños. Hi, my name is Gary Smith. Hello. And thank you all for coming here today. One of our heroes. Thank you all for coming here and supporting us here today. Thank you. I love you. Terrible growing up, but now I'm here. I feel it. I'm so glad that all of us are here and willing to share. And I thank the whole team of lawyers who have been here supporting all of us. I really went into hiding for about 35 years. And now I'm here and I feel really good. The future of the children is what's important. And I decided to come and support all the victims. That filing of that bankruptcy did not stop us and will not stop us. Es singular que un grupo de sordomudos dejara en los coches aparcados frente a una catedral unos carteles de "Se busca" con la foto de un cura. En una época en la que nadie sospechaba que los sacerdotes hiciesen nada malo. No hablemos ya de cometer abusos sexuales. Y que tratasen de gritar y advertir. Me sorprendió muchísimo. Fueron las primeras víctimas que comprendieron que había que hacer público lo que ocurría, y eso hicieron. Y el que un cuarto de siglo después el caso provoque un cambio es un momento de resurrección. De todo ese silencio, de esta comunidad de sordos, surge un increíblemente potente y ensordecedor clamor de justicia.